Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides y muchísimas gracias por sumarse a este espacio que para la hinchada de Diego venía siendo el espacio para la hinchada de Pablo venía siendo el espacio Ya, Diego. que Pablo había construido en estos viernes, en diálogos que venía haciendo. Y a su vez, con este espacio que llamamos Laboratorio de Ideas, desde el Centro de Arte y Naturaleza, desde la UNTREF, desde MUNTREF, nos pareció interesante poder hacer visibles y coparticipativos estos diálogos que forman parte de nuestro quehacer cotidiano. ¿Y por qué Laboratorio de Ideas? ¿Por qué este ciclo aparece públicamente con este concepto? En realidad, un laboratorio es un lugar, o sea, es esto que nos convoca a todos rápidamente en nuestra imaginación, con tubos de ensayo, con microscopios, lugares donde se hacen experimentos, lugares donde la situación está controlada, pero, por otro lado, no es un laboratorio de este tipo, sino que es un laboratorio de ideas. Y las ideas se alumbran tanto con la razón como con la imaginación, o como en el encuentro de ambas cosas. Por lo tanto, este laboratorio es un laboratorio donde no está controlada la situación, donde no tenés ni temperaturas ambientes, ni situaciones promedio, ni se van a repetir las experiencias, que es lo que normalmente se busca que ocurra en un laboratorio, sino más bien todo lo contrario. Y creo que eso es lo que más nos entusiasma y es el desafío. Y entre otras cosas es así porque es un laboratorio en donde se cruzan ideas de orígenes muy distintos, no solo de cabezas muy distintas, sino también de perspectivas disciplinares muy distintas. Y eso creo que es lo que más nos resulta estimulante, provocador y lo que más nos da ganas de compartir. Esto que les decía hace un ratito, que es parte de nuestro día a día, de estar pensando desde fronteras disciplinares totalmente distintas o muy distantes en apariencia, pero que en el choque alumbran a otra cuestión. Y cuando veníamos charlando con Pablo de este ciclo, desde pensarle un título que tuviera que ver con nuestra práctica, hasta imaginar la secuencia, hubo una cosa que rápidamente surgió, porque bueno, una de las cosas que nos interesa pensar es de qué manera se gestan y se dan los procesos artísticos, además de en qué medida estos se articulan con otro tipo de procesos, de construcción de representaciones sociales, culturales, saberes, etc. Y en ese sentido, una cuestión que apareció muy, muy rápidamente era esta de cazadores-recolectores. Y esto ustedes saben que cuando las ideas van fluyendo, unas van trayendo a las otras y bueno, y ahí aparecieron rápidamente. Por supuesto, veníamos hablando con Pablo, o sea que Pablo, que es el coordinador académico del Centro de Arte y Naturaleza, iba a estar naturalmente en estos encuentros. Pero me parecía muy interesante que pudiera entrar en diálogo, que este efecto de shock se diera con un artista que a priori o de una manera un poco provocadora, podríamos decir, está en otra posición. Sin embargo, en los dos casos hay un gesto, el gesto este de cazador-recolector, el gesto de poner la producción artística o los procesos artísticos en diálogo con otra serie de prácticas, con este azar del encuentro, pero además con algo que los lleva a un sitio que no es el ready-made, sino que es otro, que es una nueva reflexión, una nueva sintaxis, un nuevo proceso, y que quizás nos puede llevar a la idea del reciclado. No sé. Lo dejo total y absolutamente abierto. Esto es solo una introducción para darle pie a Pablo y a Diego a que empiecen a jugar sus cartas con esto, que es una inscripción cazador-recolector que quizás hasta les puede resultar incómoda. Así que los dejo arrancando. Pablo. Bueno, gracias Diana.
Gracias Juana, gracias Diego por aceptar la invitación, Diana por generar todo esto, gracias a todos por estar una vez más acá, y a Muntref, ¿no? Que gracias a Muntref estamos en esta plataforma pública, libre y gratuita, que me parece que es muy, muy virtuoso, de la misma forma que trabajamos 2 meses desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología también de una forma pública, libre y gratuita. Creo que, perdón Diana, tomo esto porque me parece que no es menor, ¿no? Realmente, sí. No es menor. Lo público, libre y gratuito hace que mucha gente converja, digamos, y se genere un diálogo realmente horizontal. Eso me parece que es muy, muy, muy interesante. Cuando hablábamos con Diana de tocar el tema cazadores-recolectores, sí, obviamente surgió como la idea de todo un cuerpo de artistas que trabajan a partir más que de la búsqueda, hablábamos con Diego también estos días, ¿no? Digo, hablábamos, tal vez no tanto de la búsqueda, sino como del encuentro, ¿no? Del encuentro, que me parece que hoy el arte contemporáneo, digamos, caído es esta gran narrativa del arte modernista, ¿no? De que tiene un objetivo allá, una evolución, ¿no? Hacia el arte por el arte. Hoy el arte contemporáneo se ha desmarcado de esa matriz que en el campo científico era el positivismo científico, desde mi humilde punto de vista, ¿no? Hacia que hay una línea de dirección, una evolución posible, y hoy entonces la ciencia contemporánea y el arte contemporáneo ya se piensa a partir de permeabilidad, no romper fronteras, no, a mí no me gusta el término de romper fronteras, porque las fronteras disciplinares tienen una razón de ser y hacen a la ciencia virtuosa y el arte virtuoso también, pero sí permeabilización de fronteras, ¿no? Que habilitan diálogos, y diálogos, a mí lo que me interesa desde el arte contemporáneo es generar un diálogo que no sea jerárquico, ¿no? Que no sea verticalista, ¿sí? Que haya alguien que tenga una verdad superior y después basamentos con lo cual se va acumulando ese saber del arte contemporáneo. Como en la ciencia sí se estructura de una forma muy vertical, sino generar permeabilización de fronteras, ¿sí? De fronteras conceptuales, que después llevan a fronteras institucionales, obviamente. Entonces generar un diálogo horizontal donde no hay jerarquías, no hay un saber mayor que el otro. Y cuando hablamos de arte y ciencia, generalmente, lamentablemente, parecería ser que la voz de la ciencia tiene, ¿sí?, una jerarquía superior al arte contemporáneo, porque viene anclada en una retórica de una objetividad final y de una especie de objetivo, de espejo en la naturaleza, ¿no? Entonces, parece un poco redundante esto, pero en la práctica, digamos, cuando artistas y científicos nos cruzamos o se convocan a científicos, siempre de alguna forma en el inconsciente nos queda este eco, ¿sí?, de que la voz científica, ¿no?, tiene como un anclaje más veraz que la subjetividad del artista contemporáneo, que porque habla de su propia emoción, tal vez eso debería tener menos espejo sobre la naturaleza que una retórica de la objetividad. Y bueno, y volver, perdón, me fui por cualquier lado, pero tomando un poco lo que decía Diana y lo que hablábamos contigo, era más el encuentro casual de las cosas, ¿sí? ¿Sí? No tanto ir a la búsqueda de, sino el encuentro de, que es creo que yo lo que uno empieza a capturar, ¿sí? Recolectar no en clave de recolección, no en clave de colección museográfica, ¿sí?, sino yo lo vivo más en clave de laboratorio, de recolectar datos, ¿sí?, datos de forma horizontal, ¿sí?, datos que uno se lleva por delante, no datos buscados, ¿no? En el laboratorio, yo creo que en el taller pasa lo mismo, trabajamos a partir del azar, del error fundamentalmente, ¿sí? En el laboratorio las líneas de investigación surgen a partir de lo inesperado es el error, el dato aberrante. A partir de ese dato curioso que no entra en el mapa, uno empieza a generar, ¿sí?, recolección de elementos y a generar un nuevo mapa y a ver cómo se engarzan esas figuras para poder generar intelección. En el campo del arte, una intelección elocuente, ¿sí?, no racional, y en la ciencia, una intelección racional, ¿sí?, hipotética, deductiva y demostrable. Pero bueno, ahí cedo la palabra a Diego y me voy reacomodando un poco. Gracias. Me gustó eso que dijiste, una idea de verdad que trabaja la ciencia. Pero es otro tema, no nos vamos a poner a discutir ahí. Cuando
cuando Diana me invita con este tema, me obligó un poco a repasar algunos procesos, porque no es, es un mote que me define de alguna forma, pero también me resulta un poco extraño. Y empezar a tratar de definir cuál es el estado de arte, que me parece que es como una clave, que es como un estado de atención, o un estado de estar como receptivo, me parece en algunos momentos. Como que no es una práctica que pueda ser continua, o bueno, lo más continua posible sería interesante, pero es el momento donde sucede un encuentro con algún tipo de información que dispara ideas. Así yo lo entiendo en mi práctica, por eso puedo sentirme cerca de lo de recolector, pero no es un sentido de salir a buscar determinadas cosas, sino estar en un estado receptivo donde todo lo que está alrededor puede ser un material utilizable, un disparador de algo. También me fui por las ramas, un poco. No, está muy bien. Digo, ni bien ni mal. Digo, las cosas no están ni bien ni mal, están interesantes, por lo menos desde mi perspectiva. Sí, como que más que como decía Pablo también, más que buscador, me siento como un encontrador. Entonces salgo a encontrar cosas, no a buscar determinadas cosas. Y eso me permite ampliar un poco el radar, el espectro de situaciones que pueden ser interesantes. Porque también estos días, cuando salió este tema, me puse a hacer una lista de objetos que había recolectado y me di cuenta que eran de lo más banales, cotidianos, comunes, que siempre lo tuve en cuenta, pero cuando hice la lista traté de encontrar a ver qué rarezas había en esa lista. Y es una lista de lo más, yo qué sé, lo que tiene cada persona en su casa, puede mirar a su alrededor y están exactamente esas mismas cosas. O sea que nunca mi intención fue encontrar exotismo en los objetos, sino encontrar así qué es lo que no es el valor del objeto, sino lo que el objeto puede despertar. Ok. Y en este sentido hay algo que se asocia con algo también que había planteado Pablo al arrancar, que es la cuestión del punto de vista. Los dos coinciden en esto de no ir a buscar, sino de encontrarse con. Entonces, esta idea del objeto encontrado parecería muy espontánea, muy sorpresiva, pero sin embargo no podemos evitar, los que estamos por fuera de ese proceso y conociendo después los resultados, imaginar que hay una serie de preguntas latentes que están allí, que son las que hacen que ciertos objetos les llamen la atención. Yo, no sé, pensaba en los procesos que hacemos quienes trabajamos desde el campo de la lectura y la escritura, de trabajar con textos, que de algún modo, cuando vamos leyendo y subrayando a otros, y de golpe pensaba en el libro, en la obra de Walter Benjamin y toda esta sucesión de fragmentos que van armando su obra, o pensaba, no sé, en otro ámbito, los fragmentos que periódicamente va posteando Edgardo Kosarinski en su Instagram, que revelan este diálogo con otros, que pueden ser textos o pueden ser, en el caso de ustedes, objetos o imágenes preexistentes que de algún modo les activa el deseo de poseerlos. Pero ustedes, bueno, por un lado, la pregunta que iría a esto es, ¿en qué medida reconocen esas preguntas preexistentes que hacen que esa lista te diera toda esa serie de objetos que si finalmente los tenías en tu casa, ¿por qué los recolectaste? Y por otro lado, ¿en qué medida esto los lleva a su vez a construir otros objetos a partir de esto?
En mi caso, hablo, Pablo. Yo No, lo que no, quiera, dale. el que quiera. Me parece que cada persona genera colecciones. Automáticamente hay afinidad de cosas que juntamos, desde imágenes en la computadora hasta en el teléfono, fotos, pero eso cada uno va generando su entorno, su atlas de intereses, me parece, de alguna u otra forma. Pero después está ese tipo de aparición que no es del todo deseable en una búsqueda. Y es esa situación que trae como apareja un problema o trae una situación de la que preferimos pasar por alto. Y me parece que justamente ese tipo de interrupciones son las que generan el enganche y generan la posibilidad que abren un tipo de portal distinto en el trabajo. Entonces, sí, yo tengo junto cosas y algunas cosas son con intenciones, pero siempre las que más fruto me dieron y las que más oportunidades me trajeron son aquellas cosas que no necesariamente eran las que yo deseaba. Es un poco Por el ejemplo, error del laboratorio, como decía Pablo. y por ejemplo, no sé, cuando me dicen, no sé, yo tengo muchos cables, pero no es que a mí me interesen los cables o me gusten los cables. Veo esa situación como un problema del que me empiezo a hacer cargo, eso se transforma, no sé, en una obsesión que, ¿qué hago con tantas de estas cosas? Pero es como estar receptivo a lo que sobra en el mundo, lo que hay mucho, no sé, esa sensación de desborde, de que algo está sobrando y tengo la obligación de ser receptivo con eso y trabajar a partir de eso. Por eso ahí es que lo veo como un problema, casi. Pablo. Sí, digamos, mi trabajo está focalizado, mi trabajo, digamos, de mesas biológicas y desde el campo del arte contemporáneo, yo siempre partí desde una plataforma de biólogo. Yo siempre digo esto, yo voy a buscar cosas, a encontrar cosas desde el marco de mi experiencia mítica como biólogo. Biólogo entendido esto no como científico, sino como persona que está abocada al estudio de la vida, ¿sí? No, en el sentido más expandido de la palabra. Y siempre digo lo mismo, uno puede abordar el estudio de la biología, el problema de la vida, desde muchísimas estrategias. Yo particularmente la abordo desde una estrategia científica, ¿sí? Científica, y de una estrategia perceptiva, sensualista, que es a través de la matriz del arte contemporáneo. Esa es la biología, ¿no? La biología expandida. Y dejar en claro que la biología no es un problema estrictamente de los científicos, de la misma forma que la construcción de nuevos símbolos, digamos, de pensamiento culturales a través del lenguaje visual no es herramienta y territorio exclusivo de los artistas visuales, ¿no? Todos hacemos uso de las imágenes, todos hacemos uso del raciocinio, y después están las disciplinas que hablábamos al principio. Entonces, parte de mi recolección, parte de mis mesas biológicas, empezaron a construirse a partir de, como decía, digo, de descartes, ¿sí? Descartes que son los errores del laboratorio. Voy a meterme en algo muy, muy concreto y puntual para no hablar en términos muy abstractos. Cuando yo empecé mi práctica digamos, de investigador biológico, me di cuenta que en la mesada de laboratorio había descartes inteligentes que no podían estar dentro de las publicaciones. Y eso tenía que ver con el uso de los animales de laboratorio, ¿no? Entonces, la investigación biomédica se basa, ¿sí?, en la materia viva, ¿sí? La materia viva. Entonces hay un cuerpo enorme de investigadores a lo largo del mundo, hoy más que nada a través del coronavirus, trabajando sobre material biológico. Ese material biológico en el laboratorio, a mí en la facultad cuando era chico se me enseñó que era en reactivos biológicos, ¿sí? Un animal de laboratorio era un reactivo biológico. Estoy tocando un tema conflictivo, lo sé, pero el arte trabaja a partir del conflicto, por eso lo traigo acá a la mesa de discusión, porque es un tema no menor y que hay que discutirlo. ¿Qué hacemos entonces con aquellas partes que la operatoria científica tiene que dejar de campo, ¿sí?, para poder seguir avanzando en su programa?
¿sí? Si nosotros tenemos que trabajar con material vivo, ¿sí? Entonces yo tengo que seguir, si la perspectiva científica me obliga a dejarlo fuera de campo, ¿sí? Ese error, ese escollo que yo me lo llevé por delante, yo tengo que seguir trabajándolo, tengo que seguir trabajándolo. Entonces, esos desechos, ¿sí? Esos desechos materiales, biológicos y conceptuales fundamentalmente, fueron los que yo tomé para empezar a trabajarlo desde el campo del arte contemporáneo, que sí me permitía una elaboración más sofisticada, una metabolización, una puesta en escena de lo que no se podía comunicar por el propio diseño del modelo experimental. Cuando entonces hice público ese error, ¿sí? Ese descarte inteligente y necesario porque si no, no se puede hacer investigación biomédica, ahí entonces en la sala de arte contemporáneo se abrió un espacio virtuoso de diálogo y de reflexión, ¿sí? De reflexión sobre ese error, ese descarte inteligente. No de perdón, ¿sí? No de laborterapia, sino de un punto de reflexión para empezar a discutir, ¿sí? A empezar a discutir un conflicto muy grave que es el uso de lo vivo al favor del propio ser humano. Entonces, dentro del laboratorio esto no podía ser ni discutido por la propia definición del modelo científico. Pero en la sala de arte venían los científicos, ¿sí? Venían los artistas, venía el público y podíamos debatir esto, pensarlo juntos, ¿sí? Seguir condenándolo si quisiéramos, ¿sí? No perdonándolo, no nos quita culpas, pero por lo menos ponerlo en campo de escenas y una vez que está en el campo de la escena, podemos trabajarlo. Este fue uno de los tipos, digamos, de descarte que yo me llevé por delante y que si yo esto no lo hacía, yo creo que no podía seguir trabajando en el campo de la fisiología cardiológica, que es en la cual me desempeño. Entonces ahí encontré como otra cualidad, ¿sí? Otra matriz de pensamiento con variables que no tenían que ver con la lógica hipotético-deductivas, con una lógica más sensualista, más elocuente, para abordar un problema más sofisticadamente que en el laboratorio era un poco tosco de ser abordado. Esto como un ejemplo, ¿no? de un dato, digamos, que me llevé por delante y que incorporé entonces a la práctica artística. Bueno, pero siempre son cosas lindas las que vos elegís. Esperá, claro, voy ahí. Esto eran cosas muy dramáticas, digo. Yo armé Sí, dos no muestras sé. con esto que se llamó, una era muestra de laboratorio y otra de registros. Había imágenes muy truculentas, porque en el laboratorio yo me enfrentaba con cosas muy truculentas. Fue necesario hacerlo. Después decidí no trabajar más con esa estética, porque creo que esa estética multiplica lo truculento y lo violento. Y me acuerdo que tuve una charla muy, muy fuerte con Alberto Goldstein en el Rojas, a fin de los años 90, donde yo le mostré los registros, digamos, de descarte del laboratorio, y él me dijo, ¿por qué si estás sometido, ¿sí? a esta violencia visual en el laboratorio, ¿por qué tenés que replicarla entonces, ¿sí? Ya fuera del laboratorio? Ahí entendí que el arte contemporáneo es una cuestión de ideas, al igual que la truculencia del laboratorio, y que si yo quería seguir trabajando, metabolizando y analizando la truculencia ¿sí? Podía cambiar la retórica visual, pero la idea tenía que estar ahí subyacente. Nunca más trabajé entonces con materiales agresivos visualmente y busqué la belleza de los objetos para las mesas biológicas, ¿no? Sí. Es interesante porque acá aparecen nuevamente cosas que empiezan a flotar y a mí inevitablemente por esta manía de pensar con imágenes me aparecen imágenes de ustedes todo el tiempo encontrándose y chocando, ¿no? Y pensaba en esta idea de desborde, que, o sea, uno habla de descarte, el otro habla de desborde, pero en ambos casos es como cara y cruz de lo mismo, de eso que sobró, de eso que no se presta atención, de eso que cualquiera que los oye puede decir, no sé, se me aparecían desde la imagen de un acumulador compulsivo, que no es el caso en ninguno de los dos, o la imagen de este vértigo, o sea, me aparecía el texto este de Umberto Eco, El vértigo de las listas, que es un libro bellísimo, en donde aparece toda esta lógica de listar cosas, ¿no? Y que en verdad los trabajos de ustedes, más allá de que esta invitación te llevó a hacer listas, Diego, los trabajos de ustedes tampoco listan cosas, porque incluso si pensamos en las mesas de Pablo, esas mesas difícilmente podrían armar una lista lógica.
En todo caso, lo que promueven es el encuentro de lo que no funciona junto, o de lo que no está visiblemente puesto junto, incluso en su belleza, incluso en esa pretendida lógica de espacio de ciencias naturales, esas mesas, cuando uno se pone a desagregar sus objetos, en verdad ahí entra en otro universo que es este mundo donde las cosas se chocan. Y algo en un sentido similar aparece cuando uno trata de ver esas choques de elementos que se dan en tu obra, Diego, donde más allá de si uno puede o no reconocer el origen de alguno de los objetos que la integran, claramente pasan otras cosas con tu obra. Su modo de estar en el mundo genera situaciones espaciales, visuales, perceptivas, emocionales, que están a años luz de lo que ese caño, o lo que esa lámpara, o lo que ese cable haya sido en su origen. Entonces, me gustaría que avanzáramos un poco por y cómo funciona esta nueva sintaxis que hacen ustedes con esos descartes. Estos procesos que los lleva a ustedes, por un lado, a recogerlos, a pensar que tienen que dar cuenta de ese descarte de alguna manera, pero... Bueno, puede ser un proceso largo, y en eso vuelve la situación de acumular, como que ese objeto empieza a estar en tu entorno de vida, empieza a tener presencia y empieza a estar en relación con otras cosas que están en ese lugar. Y yo creo que en esa situación se definen algunas piezas, y en algunas otras situaciones como un encuentro con la materia, por diferentes circunstancias ese objeto puede entrar en una composición, en algún determinado tipo de armonía. Entonces está como en esa situación de latencia que hablaba al principio, de estar de atención, hace que ese objeto sea como una ficha que está ahí disponible para poder jugarse en determinado momento. Pero previamente, y ese tiempo puede ser largo, no es que es una situación muy, muy breve. Me parece que es esa situación como de juego y tener el material para jugar el juego. Y ese es también un estado de predisposición para que suceda. No es que trato de que esa situación no venga como una imposición que yo tengo con los objetos, sino de estar ahí en esa situación perceptiva y ver qué genera ese objeto, cómo ese objeto continúa su permanencia, sus relaciones. Me parece que en esa situación espero mucho de las cosas que están alrededor mío, que llegan a mí, las exijo un poco, las puedo manipular, las cambio de lugar, no sé, las rompo inclusive, las acoplo. Muchas situaciones donde se genera una gramática donde esos objetos empiezan a articular. Así en principio. Estaba pensando que a su vez en este proceso, perdón. No, pensé que seguías hablando. Digo, en este proceso también se van construyendo series, ¿no? Porque de golpe, no sé, pensaba en los zapatos y de golpe se van como asociando en catarata en este proceso. Es como si fueran apareciendo las ideas a partir de un ovillo que se va desilvanando en esa acumulación, digo, específica que vos fuiste haciendo. De golpe hay un conjunto que te lleva a construir una serie y a explorar ciertas formas, ciertas gramáticas, como vos decías. Sí, y en el encuentro además con otras circunstancias. Por ejemplo, este que dijiste, el de los zapatos, surge la idea de hacer una muestra en un espacio que parece una vidriera de zapaterías. Entonces, la idea se cruza con un tipo de operaciones que se están realizando y de objetos que uno tiene como colección, y en esa conjunción de situaciones se define otra cosa, que no es ni la acumulación de objetos, ni las circunstancias, sino que es una combinación de todas esas situaciones para que se genere otra tercera cosa, que es lo que estoy siempre esperando que suceda. Voy a levantar ahora algunas de las cosas que están diciendo acá en el chat porque están
muy interesantes y vienen muy al punto. Por un lado, Fabián acota que Diego igualmente genera nuevos objetos estéticos con estos descartes, a lo que yo contesté un claro gigante, por supuesto, y que vos a su vez seguías hablando. Por otro lado, Vivi dice nuevas vidas de los objetos y pone dramaturgia. Silvana plantea que en ambos talleres se vive esto de la nueva vida de los objetos. Laura, a su vez, agrega que lo interesante también puede ser el descarte del descarte mismo, o sea, la tercera cosa, acota Vivi. Este es como un fragmento del intercambio que se fue generando mientras ustedes iban aportando, así que se los tiro para que, a su vez, lo voy viendo. comenten. Sí. Sí, un poco yo trabajo un poco también desde otro lugar, ¿no? Distinto de Diego en ese sentido. Distinto, digamos, yo trabajo en una zona de acción que a mí me interesa específicamente, ¿no? Trabajo en una zona de acción que tiene que ver con el campo científico, con la relación de la matriz que establecemos para estudiar al otro diferente, ¿no? En la ciencia. La ciencia estudia lo que desconoce al otro diferente, ya sea una molécula, va desde una molécula hasta una tribu amazónica, ¿no? El otro diferente. Entonces me muevo como dentro de esa área de acción, ¿sí? Como una forma, digamos, de aumentar la intelección de lo que yo como científico hago, ¿no? Y cuál es la limitación del modelo experimental, del modelo conceptual. Entonces, los objetos, digamos, son encontrados, pero dentro de un específico, ¿no? Por eso son objetos los que yo decido presentar en forma de obra, ¿no? Por eso son las mesas biológicas, o un gabinete biológico, una vitrina como en proa, etcétera, etcétera, o un dibujo de humo, ¿no? Que para mí tiene una clave de una operatoria profundamente científica y abstracta. Pero siempre estoy como focalizado en esa área de acción, focalizado no porque no me focalice en otros objetos, sino porque yo creo que el arte es una comunicación social, entonces yo quiero comunicar y discutir socialmente un problema muy concreto que es la ciencia como la pertinencia de abordar el otro diferente y como una supuesta verdad última y objetiva, ¿no? Que yo cuestiono profundamente, ¿no? Profundamente, por eso abrazo el campo del arte. Los objetos, entonces, yo los encuentro a partir de que me disparan a mí, ¿sí? Una controversia de mi propia vida, son objetos que fuera del campo profesional quedaron marginados, ¿sí? Ya sea por su pregnancia visual, por su belleza, ya sea en el campo de la ciencia por su grado de originalidad, ¿no? Tenemos que entender que en el campo de la ciencia siempre estudiamos aquellas cosas que son originales, ¿no? Originales. Y yo cuando empecé a hacer arte, tal vez por un problema de ignorancia mía, había un problema muy, muy fuerte con crear lo nuevo, también lo original aparecía, ¿no? Esto ya lo había hecho tal, ¿no? Y era como que, y en ciencia pasaba lo mismo, esto ya fue hecho, no podés hacer el experimento que hizo otro, podés hacer el experimento redundante. Por suerte eso fue cambiando, pero todas estas cosas de esto ya fue hecho, esto no es original, esto no concuerda con el deber ser del arte contemporáneo. Bueno, todas esas piezas del no deber ser, pero que yo las había transitado, yo las había caminado. Y ahí yo me di cuenta que el arte y la ciencia no eran cuestión del deber ser, sino de la experiencia, de lo que uno vivía. Y lo que uno vive no es original para nada. Lo que yo viví lo vivió el investigador hace 100 años, lo que yo hice como un arte ya lo hicieron desde la época de las cavernas, ya se pinta con fuego. Me hice humilde, entendí que uno no inventa nada, lo nuevo es un concepto totalmente falaz desde mi punto de vista, y sencillamente es poner en un gran teatro de la memoria, las cosas a partir de la experiencia, y en esa relación a partir de la experiencia real, sin importarme si es nuevo, viejo, original, en esa relación está lo nuevo, pero está lo nuevo de mi propia vida, yo como ser humano. Entonces, desde el arte contemporáneo, ¿sí? El centro de eje de la cuestión es la experiencia del ser humano, desde mi punto de vista, desde la subjetividad más profunda, que cuando uno la pone en valor es tan
potente como la objetividad de la retórica científica. De hecho, la experiencia de la vida es subjetiva, nunca es objetiva, es una construcción literaria la objetividad. Entonces, a partir de esta captura... Es una ¿sí? construcción científica que tampoco existe. Exacto, por eso me gusta llamar a la ciencia como el gran teatro de la ciencia, el teatro científico, ¿no? Exacto, y de hecho pensando en teatro, bueno, además de que por acá, por el chat, hay varias cosas que ahora les quiero leer, pero por un lado está la voz que dice todo fue hecho ya, y la otra que le responde todo es nuevo, que es parte de lo mismo, ¿no? Es cara y cruz de nuestras experiencias, pero a la vez... en la línea de lo que estaban diciendo, me da la sensación, pensando en las casas y recolecciones, para seguir con este juego de palabras, que casi cada uno de ustedes y los resultados, las tradiciones en las que cada uno se sitúa, queda inscrito su trabajo, las tradiciones con las que están discutiendo u operando son diferentes, aunque el escenario que eligen, que es el del mundo del arte, pueda ser el mismo, ¿no? Esto por un lado. Y por otro, digo, Pablo todo el tiempo está ahí Pero los peleándose principios, con la ciencia. pero los principios podrían ser compartibles. Yo creo que Lo que son... estaba Sin diciendo duda, Pablo, sin duda, lo sí, que estaba sí, diciendo sí. Pablo también lo siento como algo importante, es que es contradecir la propia subjetividad es muy necesario. Entonces por eso hablaba de trabajar con cosas que llegan a vos que no son necesariamente las que te identificás o las que querés. Y me parece que esa situación de contradicción hace que se genere un cambio en la persona que las opera y que opera con esa situación. Me parece que es muy importante definir también que sucede una experiencia de transformación cuando lo que aceptamos es algo que es contradictorio a nosotros más que afín. Me parece eso. Sí. Tomando lo Sin que dice duda. Por Diego... otra parte, dame un segundo, que quería acotar una cuestión en esta línea, que es, que digo, en términos de tradiciones científicas, si con una tradición se inscribe Pablo, que es la de la biología, me daba más la sensación, si jugamos a esto, que tu trabajo, Diego, está más inscrito dentro de un debate de las ciencias sociales. O sea, como el tipo de gesto tuyo tiene una discusión más al interior de la sociología, si querés, de la sociología de los objetos, y a diferencia de la de Pablo, que discute con otra línea de la ciencia, que eso es lo que a mí en estas discusiones o en estas tensiones entre ciencia me interesa especialmente colocar, que es el lugar de las ciencias sociales, que parecería que en estas discusiones no aparece o no forma parte de esta discusión, y en realidad creo que sí, y muy fuertemente, que en general se soslaya porque las ciencias sociales están en apariencia más cerca del arte, o son discursivas, o por el tipo de aproximación que llevan las ciencias sociales, parecería que están más cercanas a un universo hasta literario, si se quiere, a diferencia de las ciencias duras, que son las que merecen todo el respeto y las jerarquías, ¿no? Como decía Pablo. Por lo tanto, acá tendríamos como una otra jerarquización o descarte, que es el de las ciencias sociales, que son las que nos permiten muchas veces tener los instrumentos para pensar nuestras prácticas y nuestros procesos socioculturales. Ahí, perdón, ahí yo te voy a ir al cruce, Diana, con eso. Venga. Voy al cruce. Yo cuando dije cuando dije que la ciencia estudia el otro diferente, ¿sí? Y hago un arco, ¿sí? Y el arco de la ciencia que estudia el otro diferente es, en un extremo está la biología molecular y termina con la etnografía, ¿sí? Las ciencias humanísticas son los que estudian al otro diferente. Entonces, por más que las ciencias químicas trabajen con moléculas, pero los antropólogos y sociólogos trabajan con seres humanos, pero el abordaje es exactamente igual, es cosificar al otro, cosificar al otro. Entonces, de ese igual creo que siempre están involucradas, y acá un poco también genera un poco de conflicto para discutir. Yo creo que la historia de las bellas artes está atravesada por la sociología, ¿sí? Sencillamente es la interpretación desde las ciencias humanísticas a través del arte, y acá mi conflicto sale porque yo empiezo a dialogar con el arte contemporáneo a partir del marco científico, ¿sí? De las ciencias duras, digamos, ¿no? De las ciencias biomédicas, para destrabarlas de las humanísticas.
pero toda es la misma tijera, toda es la misma matriz con la cual yo miro el mundo, ¿no? Es una matriz racional. Uno se dedica a lo humano, el otro a lo molecular, el otro a la naturaleza, a la naturaleza no humana. Pero la tijera con la cual cortamos es el racionalismo. Cuando lees Lévi-Strauss podría, si tuviera que escribir un libro de química, la escribe con el mismo espíritu, ¿sí? Lévi-Strauss no está más lejos de un biólogo molecular. Lo llevo a otros lados, ¿Cómo? Lo llevo a otros lados. Lo llevo a otros lados. Por más que el espíritu de arranque hubiera sido el mismo. Quiero retomar yo creo que comentarios Bueno. Sí, no, decidí. No, yo creo un problema que tiene la ciencia principalmente es la tesis, y el arte cuando trabaja en esa forma también es como dirigir la búsqueda hacia lo que queremos comprobar de lo que vemos, no estar en una situación perceptiva del mundo, sino estar imponiendo razones sobre lo que se presenta. Entonces ahí me parece que puede estar la diferencia principal. Sí, yo coincido contigo. Por eso creo que el arte contemporáneo no pertenece a ninguna ciencia, ¿no? Es como... No, el arte contemporáneo también trabaja muchas veces con tesis a demostrar. Estoy hablando del arte con mayúsculas, no sé si es contemporáneo o no contemporáneo. Me refiero a eso, al arte con mayúsculas, digamos. Como la otra cara de la moneda de lo comprobable, ¿no? Para mí cuando al arte se le pide una comprobación es la muerte del arte mismo, ¿no? En el gran sentido de la palabra. Siempre digo lo mismo, la ciencia, digamos, el arte ilumina misterios, ilumina el misterio de la caverna, y el plan científico, ya sea desde la sociología hasta la biología molecular, viene a dar una respuesta y aclarar ese misterio. Por eso es... Para mí yo creo que te voy a contradecir, que se le puede pedir definiciones al arte, se le pueden pedir ideas, se le pueden pedir cosas, pero se le piden al arte, no se le piden al artista que explique el arte. Esa es una diferencia. Puede ser. Hay una ventaja que tiene el arte respecto de la ciencia, que es la posibilidad de todos los deslizamientos de sentido que se quieran, claro. Que es lo que la ciencia no se puede permitir, ¿no? Y ahí tenemos un problemita. Quiero retomar dos cosas, si me permiten. Marcela, por un lado, dice, ¿qué tanto eligen los marcos con los que hacen dialogar sus hallazgos, sus piezas cazadas o recolectadas? Digo, si la calle o la biología son dos marcos que ustedes manejan respectivamente, podrían reemplazarse por otros o no. Este es uno de los planteamientos o preguntas que nos vuelven un poco, que dialoga con lo que veníamos diciendo. Y por otro lado, Juan señala, bueno, y después sigue Marcela con qué valor le dan al desconocimiento en sus procesos. ¿Hay algo que no sepan de su propio proceso? ¿Tendría eso que existir o tener un valor? ¿Cuál sería? Y por otro lado, Juan se pone del otro lado, de la otra vereda, y pregunta si en algún lugar del preconsciente está presente en ustedes que del otro lado hay un buscador que caza y recolecta para mirar, gozar, incluso poseer. Existe ese diálogo anónimo, mudo e intenso. Entonces acá tenemos otros dos caminos que se los tiro para seguir. A mí me gustó lo del marco. El marco es súper importante, definir una perspectiva sobre dentro de la cual se va a observar lo que se vino haciendo hasta ese momento, lo que se vino juntando, lo que sea. Porque ese marco, esa plataforma, define afuera hacia adentro. Y en esa situación también se vuelven a incorporar otras cosas que enriquecen la colección, supuestamente, de las cosas que ya estaban definidas, que es lo que queda fuera del ámbito de visión, lo que queda fuera de la perspectiva. Y generalmente muchas de las cosas más interesantes están de los bordes para afuera de lo que estamos enfocando. Sí, yo coincido 100% contigo ahí lo que dice y lo que plantea Marcela. Yo, digamos, en lo personal, parto de un marco, pero para romper ese marco, digamos. Si no quisiera romper el marco científico, me quedo trabajando en el laboratorio. Justamente, digamos, no romper el marco, pero hacerlo poroso ese marco, ¿sí? Es lo que me permite a mí, por ejemplo, como biólogo, salir como un franer por un campo, por una Patagonia, ¿sí? A encontrarme emocionalmente con objetos que desconozco, ¿sí? Y dejarme llevar por la fascinación del propio objeto, ¿sí? Ya sea por lo terrorífico
o por la belleza del objeto, ¿sí? Pero ir al encuentro de algo que me interpele emocionalmente y desmarcado del plan racional, de la búsqueda del objeto originario, ¿no? Que sería el trabajo de campo del naturalista, ¿no? Buscar aquel objeto digamos, para completar la colección, el hueco de la colección. Entonces, romper ese marco, en mi caso, es caminar por una Patagonia, ¿sí? Y dejarme, te diría, casi en clave esotérica, ¿sí? Encontrar objetos que me interpelan a mí desde un lugar de la sensualidad, de la emoción, sin importarme la razón de eso. Y ahí entonces yo empiezo a generar intelección y me empiezo a preguntar por qué ese objeto, ¿no? ¿Por qué? Entonces ese objeto se transforma no en una colección, se transforma en una pieza de estudio que yo lo pongo en la mesa biológica y empiezo a trazar mi nuevo mapa, ¿sí? Para encontrarme en ese nuevo mapa, a partir no de la pregunta original, no del dato, digamos, con valor racional, sino desde el otro lado, ¿no? Desde la percepción, desde la intuición, y generar un marco. Y eso tiene que ver, creo yo, con el tema del marco teórico del cual uno parte. Yo parto de un marco teórico, un marco disciplinar, claramente, es mi anclaje, me da tranquilidad, parto de ahí, soy limitado, soy científico en eso, trato de romper el marco de pensamiento, voy al otro lado, y después ese volver me genera una mesa de interlección entre piezas rarísimas y al mismo tiempo genera colección, hablando con Juan Cambiaso, ¿no? Porque en la intelección de piezas que uno desconoce empieza a ordenar el mundo, como decía Diego al principio, uno es un coleccionista natural, pero ese coleccionismo no es el poseer, no es hedonismo, es armar un universo para inteligir la vida de uno con el mundo, ¿sí? Y la colección es algo mucho más potente, más sofisticado que tener una vitrina como esta, ¿sí? Es el universo material en el cual uno empieza a encontrarse emocionalmente y a pensarse después intelectualmente. Eso no sé si responde un poquito a la pregunta de Juan y de Marcela. Yo quisiera que esa sensación no fuera como la de ir a un supermercado, ¿no? Que vas a elegir cosas. Porque hablaste de ir caminando por la Patagonia y todo lindísimo. Yo también quiero elegir cosas por la costa del Caribe y ir eligiendo cosas. La cosa es también donde hay lugares propicios para buscar las cosas, hay lugares que son más confortables y hay lugares de incomodidad también que operan también. Mi lugar incómodo empieza en el laboratorio, que son objetos bastante incómodos y a la gente tiene bastante rechazo a verlos. Digamos, el arco se traza del laboratorio, digamos, yo nombro la Patagonia porque es el lugar más bello que estuve últimamente, porque digamos, es el arco, ¿sí? Absoluto, el Thanatos y el Eros, ¿no? Patagonia y laboratorio. Mi naturaleza es la de laboratorio, yo nombro Patagonia porque no vivo en la Patagonia, entonces es como el paraíso perdido para un biólogo. Pero mi naturaleza, mi Patagonia cotidiana es el laboratorio, que es bastante heavy metal. Pero hay una acción fuerte de ir a conseguir las cosas. Tiene algo como todavía de conquistador, de colonizador, el que va a buscar a la tierra extraña la situación. No lo digo en ese sentido, sino ese encuentro, esa exploración. Es material acá, en este conflicto que se generó entra la pregunta que está mandando Rita Fischer, que es otra de las que fueron residentes en el Centro de Arte y Naturaleza, donde dice, bueno, nunca compran objetos, o sea, cuando salen a buscar, siempre están recolectando, y no creen, por un lado ella dice, ¿no creen que el objeto también los elige a ustedes? Y a su vez pregunta si compran alguna vez algún objeto que les arme la serie. Yo nunca compro objetos, El objeto me elige y yo lo elijo, pero nunca compro objetos porque el objeto que yo trabajo es el objeto que yo encontré, que me llevó por delante. Yo no compro objetos. Yo compro objetos, desgraciadamente, pero compro bastantes. Porque también buscar, a veces cuando necesitas situaciones específicas, o cantidad de cosas, o para acceder a una cosa tenés que comprar otra. Ahí
diferentes negociaciones, ¿no? Acá alguien dice, Florencia dice, yo lo he visto a Diego por 11. Acá nadie puede escapar. Sí, ¿cómo no voy a comprar objetos? No compras acrílicos, ¿cómo? Y acá se agrega, se plantea entre ambos la distancia entre el investigador, Pablo, y la búsqueda estética, Diego. Es una interpretación de Fabián. Yo Más allá de no defino nunca como búsqueda estética, no me siento definido por la palabra casi, pero sí, seguramente. Igual, perdón, salvo el cruce lo dice Fabián, la búsqueda en mi caso, por ejemplo, es estética. Que yo creo Justo al revés. Yo creo profundamente en la verdad profunda de la analogía de las superficies de las formas. Esa es la ciencia aristotélica. Si hay algo que a mí me llama sensualmente, superficialmente, es porque algo me está comunicando. Y después esa analogía visual que en un principio pareció netamente estética, que hoy está muy devaluado, lo bello, lo estético por la estética en sí misma, que eso es un ancla, digamos, un yunque que tenemos de la ciencia positivista, que cree que hay verdades superficiales y verdades medulares, más verdades que otras. En la superficie de las formas subyace toda la farmacología, toda la ciencia de las analogías. Si yo me parezco una planta, aunque este parecimiento parecía ser superficial, es porque yo participo de planta y la planta participa de mí. Y cuando empezamos a hacer ciencia y farmacología, finalmente encontramos un anclaje medular en esa relación que empezó siendo netamente superficial. Estamos en una época donde denostamos lo superficial, y lo superficial es la puerta de entrada, es la frontera de comunicación entre los distintos organismos, los seres vivos, ¿no? Que se atraen a partir de la superficie, ¿no? De la decoración de la superficie. Yo creo en eso. Es la operatoria opuesta a lo que hacemos en el laboratorio y la tomo en valor. Es una matriz de pensamiento aristotélico, ¿no? Aristotélico. No es un invento mío, no es algo menor. Por otra parte, hay algo que a mí me resulta provocador de la obra de ambos, con todas las diferencias que tienen, que es la apertura que dejan para el espectador. En ninguno de los dos casos, o sea, Pablo con toda su mesa supuestamente científica o que se trasviste en ese universo de la vitrina científica para hacer otra cosa, sin embargo, no busca anclar esa mesa en ningún lado más que en la lógica de la asociación que cada uno de los espectadores haga de esa serie de objetos que él está poniendo a disposición. Y con tu obra, Diego, pasa algo en el mismo sentido. O sea, vos invitás para seguir con el ejemplo de la serie de zapatos, a una acción performática que se parece a la de una zapatería que lanza la colección otoño-invierno o primavera-verano y hace un desfile. Y resulta que todo eso genera una serie de situaciones de lo más provocador, complejas, en donde los cuerpos se complican, porque era entre la tentación de experimentar qué pasaba poniéndose ese zapato, hasta ver la dificultad, ver hasta el riesgo de quebrarse una pierna o un tobillo, y tu comentario de rompelo, pisalo, no pasa nada, donde ahí también aparecen otras dimensiones de la obra, en donde, bueno, pueden pasar otras cosas, hay efectos colaterales, y hay bueno, una activación que se hace en cada sujeto, de distintas maneras en la obra de cada uno. Eso es algo que a mí me interesa especialmente de los dos. Yo quisiera que a la gente le sucediera lo mismo que me pasa a mí, que ese objeto me provocó todas esas situaciones, esas dudas, esa vulnerabilidad, varias situaciones experienciales que me parece que quedan condensadas en los objetos y en las cosas, y que espero que suceda ese tipo de conexiones en las personas que lo reciben. Otro tipo de interpretaciones no me puedo hacer cargo y prefiero que cada uno las haga a su modo. También está todo el mundo invitado a hacerlas, pero yo no las promuevo especialmente. Bueno, acá de algún modo estás respondiendo la pregunta de Marcela. Si tuvieran que arriesgar, ¿cuál es la pregunta que cada una de las obras de ustedes plantea a quien se vincula con ellas? ¿Cuál sería, no? Y bueno, de algún modo ya lo respondiste, Diego, y ¿vos qué dirías, Pablo?
me mareé un poco igual, que estaba viendo el chat y lo que estaban diciendo. Te dije, yo me ocupo del chat. No, Este es un laboratorio sin control. no, a mí me pasa lo siguiente, no sé si la pregunta era esto, pero ubícame, Diana, porque me fui para cualquier lado. A mí me encanta la obra como un disparador de diálogo, ¿sí? Yo creo que la obra es claramente un disparador de diálogo, entonces me gusta, cuando la obra está en sala, yo estar en sala para poder inteligir la obra con el público. Y cuando estoy delante de los gabinetes, es unas situaciones para mí más hermosas porque se generan charlas larguísimas con gente que viene de lugares totalmente distintos. Por ejemplo, un día yo había encontrado a orillas del Amazonas unos huesos, ¿sí? Unos huesos que parecían cuchillos, que nunca supe qué corno eran. Yo intuía que eran de pescado, pero no sabía qué eran. Y estando en el Centro de Arte y Naturaleza, estaba el padre con un hijo, y el hijo le dice, mirá papá, ese hueso que vos tenés en casa, ¿sí? Era un albañil paraguayo, y él me dice, sí, le digo, yo tengo el mismo, me dice, y le digo, ¿y qué es? Me dice, lo encontré en un volquete de arena, ¿sí? En un volquete de arena del Paraná, arena del Paraná, estaba el mismo hueso. Ese hueso... Catarina dice que ella también tiene de esos huesos con muchos signos de exclamación. Entonces esos huesos después, ¿sí? Los identificamos en uno de esos jeroglíficos de historia de las imágenes científicas que estaban en la sala, y Wallace había dibujado un pez armado en el Amazonas en 1800, donde había dibujado ese hueso. Eso fue una cosa hiper virtuosa para mí, ¿sí? Entonces empezamos como a hacer ciencia a partir de objetos que no sabemos realmente de dónde venían y de dónde iban, ¿sí? Y aplicamos pensamiento de intelección con una persona que no sabía ni quién era, ¿sí? Y pusimos en valor, digamos, la capacidad como de generar relaciones entre cosas que estaban totalmente disociadas entre nosotros. Este es como lo que a mí me interesa, ¿no? Por ejemplo, en la mesa teníamos al mismo tiempo, una amiga me había regalado un pedazo de gliptodonte, ¿no? Que tenía 5 millones de años de antigüedad, estaba ahí en la mesa, un pedazo de gliptodonte que lo habían encontrado en una cantera en Pilar y que los chicos le estaban tirando cascotes y le estaban haciendo fuego y rompiéndolo todo. Ese pedazo de gliptodonte terminó dialogando con un Western blot, que es una colada de proteínas que hacemos en el laboratorio, que ya las habíamos tirado. Entonces, empezar a dialogar la biología molecular con el gliptodonte a través del libro de Darwin, ¿sí? Y del libro de Salgari, Los misterios de la jungla, ahí empieza a generar en el diálogo con la gente que el ser biólogo es algo que va más allá de la ciencia molecular, ¿sí? Se ancla en la biblioteca, empieza en Julio Verne, empieza en Emilio Salgari, arranca en la mitología y en el imaginario del dinosaurio, que el chico cuando le digo que es un dinosaurio nos morimos de alegría, y cuando hablamos de la biología molecular ya nos metemos en un tema más truculento. Y ahí me parece que se empieza a hacer intelección. Y ese gran círculo virtuoso que no tiene matriz disciplinar no responde a ningún... El propio placer de pensarme a mí mismo a través de los objetos más cotidianos y que me regalaron y que encontré y que me encontraron. Me parece que eso ilumina muchos misterios, ilumina zonas de misterios, no da respuestas, pero es ahí donde la frontera del conocimiento se empieza a correr y a empujar, Y ya no me importa si estoy haciendo arte, ciencia, digamos, es como el gran diálogo de los objetos atravesados por la subjetividad, que es la cultura finalmente, ¿no? Es por lo que todos estamos aquí, me parece. Introduzco una última pregunta de Vivi, donde dice, ¿tienen un archivo, depósito, buscan allí? Digamos, naturalmente voy armando mi archivo de objetos. Yo tengo mi archivo de registros en el laboratorio, tengo mi archivo de objetos de estudios en el taller. Y eso va creciendo permanentemente, porque es el material con el cual yo trabajo, ¿no? Sí, claramente. Por eso digo, no voy a comprar los objetos, ¿sí? Son objetos que yo traigo del estudio. Yo tengo cachivaches, serían. Tengo muchas cosas juntadas, ordenadas en cajas, tengo cuadernos,
dibujos, reviso de muchas cosas, de muchas fuentes, de libros, de revistas. Intento que los objetos se me quedan un poco pegados, así que prefiero no juntarlos específicamente, pero alguien siempre me trae cosas, me sugieren esto, me regalan cosas que alguna vez pedí mucho tiempo después, así que se me van juntando cosas. Lo sufro un Y están poco ahí a la también. espera. Sí, están ahí pendientes. Yo les quiero agradecer muchísimo. Me parece que como siempre quedan muchas cosas y eso es lo lindo de estos encuentros, que quedan más bien la latencia de cosas pensando, de cuestiones abiertas, de mayores niveles de preguntas, de discusiones entre las fronteras estas que más o menos se fueron estableciendo y se fueron rompiendo en estos marcos que son porosos, que no se buscan, que se necesitan, etcétera. O sea, todo esto que estuvo fluyendo aquí, que me parece que es lo que nos desafía a todos en la práctica cotidiana y lo que nos lleva a ser creativos en lo que sea que estemos haciendo, Sí, que es seguro. poder pensar. A mí me gusta siempre usar una imagen que me remite a mi más tierna infancia, cuando nos regalan una muñequita que la cabeza puede ser un muy buen baldecito. Entonces, con esta idea así de ley de inversiones y conmutabilidades, les propongo que nos quedemos abiertos al próximo encuentro, que va a ser de cazadores recolectores. Vamos a pasar a un viaje a las estrellas. O Cazadores, sea que nos cazadores de vamos cuerpos celestes, podríamos llamarlos. Cazadores de cazadores cuerpos de celestes. cuerpos celestes, quizás. Y quería retomar antes de irnos de los cazadores recolectores algo que en realidad cuando lo charlábamos, Pablo no lo había tenido presente, y hoy cuando estaba repensando cómo arrancar, me apareció el libro de Harari, que incluso en este último momento, en estos últimos meses estuvo Harari opinando mucho en este contexto de pandemia, en donde él hablaba de que el cazador-recolector vivía en un estado de felicidad y de relajación mucho mayor que el que tuvo después el Homo sapiens cuando empezó a organizarse, a sedentarizarse, a cultivar, etc. En el momento en que todo eso era una promesa de bienestar, se convirtió a su vez en el ancla, en aquello que finalmente generó la sociedad en la que vivimos. Esto es como para introducir otra dimensión más en esta metáfora con la que jugamos hoy, que en realidad deja al lugar del arte, desde la perspectiva de cazador-recolector, en este lugar de libertad y de menor cantidad de anclas respecto de otras disciplinas que tienen que responder a marcos teóricos de manera más rigurosa u obligada. A menos que quieran comentar algo de esto, lo No, dejo. finalmente el mayor desarrollo humano sucedió en la época de recolección y de caza del hombre. Después, comparado en la historia humana, es un porcentaje muy chico el que llevamos de asentados en los lugares. Así que se considera que el desarrollo, bueno, Pablo debe saber más, que el desarrollo cerebral se alcanzó durante esa etapa y todas las El, aptitudes que el humano tiene hay un actualmente. gran epistemólogo que es Paul Feyerabend, denostado por la ciencia, digamos, molecular y del neopositivismo, el que él dice claramente que el hombre del Paleolítico es el hombre con una sofisticación de capacidad de pensamiento y tecnológica mucho mayor que el hombre después del Neolítico, del sedentario, porque digamos, cada uno tenía que ser todas las profesiones en uno mismo, ¿no? Esta situación de nomadismo es una noción de nomadismo intelectual y de forma de pensamiento. Entonces, haciendo una traducción brutal, si a vos se te rompía un caño en la época de las cavernas, vos tenías que ser el plomero. Si se te rompía una bombita de luz en la época de las cavernas, vos eras el electricista. Si a vos se te rompía una vena, vos eras el médico. Digamos, ¿no? Por eso me meto en la caverna que trajo Diego de la Cueva de las Manos. Yo creo que hay que volver a esa época, volver a la época donde el hombre totipotencial, y recalco esto, las profesiones al servicio, ¿sí?, del propio ser humano y no el hombre al servicio de las profesiones. Es ahí donde el hombre explota en creatividad y yo creo que ahí se ilumina, ¿no? Y adquiere y llega a una felicidad como ser humano.
Pero bueno, sí, creo En coincido todo con... caso, por lo menos sí nos queda claro que este sigue siendo el lugar del arte y creo que eso es lo que hace que celebremos este tipo de encuentros con tanta alegría finalmente. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Contanos, Pablo, y esto parece un programa de televisión, contanos los 3 próximos dialogadores con los que vamos a viajar a las estrellas. A las estrellas vamos a viajar acá de manos de Erika Bohm, que se está riendo, de manos de Erika Bohm, con la poética de la obra de ella, que es bellísima, así que están todos ya hiper invitados. Vamos a estar guiados por la mente racional de Piroska Suri, que nos va a mostrar cómo, digamos, el ser humano cuando estudia el espacio profundo, donde no se ve nada, construye una imaginería muy rotunda y muy potente, que creemos todos que es real, pero es la ficción más increíble que ha generado el ser humano, que creo que le pasa el trapo a muchos de las generaciones del campo del arte contemporáneo y viene de la física, la cosmología. Y Juli Terán, que también va a mostrar sus inspiraciones en el campo celeste para generar una obra gráfica que a mí me parece muy, muy poética y que abre sentidos. Y después de ese gran encuentro, muy probablemente vamos a tener de nuevo también charlas sobre herbarios el otro viernes, el que viene, no el otro, con el doctor Wagner, y vamos a volver a reflexionar sobre ciencias originarias, ciencia positivista, le hace, digamos, curanderas, brujas versus ciencia hegemónica, y vamos a empezar a pensar la botánica desde una clave de colonialismo y poder vegetal. Y ahí vamos a ir avanzando un poco. Eso es un poco ¿cómo se llama? Continuará, Los chivos de, continuará. Lo continuará. más lindo de todo es que pueda continuar. Así que Y, muchas gracias a y todos, Diego, fundamentalmente, Pablo, Gracias. bueno, al equipo técnico y a la universidad pública, que es la que nos deja el espacio para hacer esto y para seguir pensando juntos. Chao a todos. Genial. Chao. gracias, Diana.